Bienvenidos un día más a la iglesia de Calvary Chapel Arequipa. Estamos estudiando la Biblia versículo por versículo, capítulo por capítulo, y todos los domingos estamos estudiando esta serie de la continuación de la misión de Dios basado en el libro de Hechos. Hoy vamos a terminar el capítulo 9 del libro de Hechos. Y mientras estudiamos este libro, debemos de recordar que Lucas escribe en un contexto donde la iglesia está sufriendo más de lo que sufrió al principio, y por eso quiere narrar la historia. Es tan importante conocer la historia porque nosotros podemos aprender de lo que otros vivieron y cómo resolvieron los problemas. Y muchas veces decimos, ¿no?, que cuando una persona no conoce su historia, pues posiblemente va a repetir los errores que se cometieron. Pero también la historia, conocer la historia, nos va a ayudar a seguir adelante, porque pareciera que la vida es como que va de un lugar a otro y eso se repite siempre. Entonces, el libro de Hechos está escrito justamente para alentar a aquellas personas que están pasando persecución. Y en nuestro contexto de democracia no tenemos una persecución como en el contexto que hoy en día, en este momento, lo están sufriendo nuestros hermanos en la ventana 1040. En esos países donde es condenado a pena de muerte aquellos que son cristianos y que abandonan la fe musulmana. No es lo mismo para nosotros como para ellos. Pero sí es lo mismo cuando enfrentamos problemas de diversas categorías, externos a la iglesia e internos en la iglesia, y de eso trata el libro de Hechos. Así que vamos a ver cómo Dios obra y cómo Dios transforma el corazón de las personas para sus propósitos divinos. Vamos a orar y comenzamos. Señor, quiero darte gracias en esta hora. Gracias por tu palabra, gracias, Señor, porque nos permites estudiar versículo por versículo, capítulo por capítulo. Háblanos a través de estos versículos y te pedimos, Señor, siempre que cada vez que estudiemos tu palabra podamos salir renovados, alimentados y con el deseo de poner en práctica tu palabra. Usa mi vida para compartir en esta hora sobre ella. Te pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Muy bien. ¿Cómo es que las personas pueden cambiar? ¿Realmente las personas cambian o no cambian? Si le preguntamos a una esposa, la esposa dirá, este hombre nunca va a cambiar. Si le preguntamos a un esposo, el esposo dirá, ella es así y así se morirá, nunca cambiará. Bueno, si preguntamos a los hijos de los padres, igual dirá, ¿realmente el hombre puede cambiar? Vamos a ver qué nos dice el libro de Hechos, el capítulo 9, cuyo título es Pablo y Pedro son usados en la misión de Dios. Pablo va a ser el protagonista de estos capítulos, de este capítulo que hemos visto, y a partir del capítulo 13. Así que ya sabemos quién escribió el libro, es Lucas. ¿Cuándo fue escrito? Entre el año 63 y 70, que era la persecución dada por Nerón, este emperador que fue un sociópata. ¿Y a quién fue escrito? A Lucas. Lucas escribió a Teófilo. Teófilo era un griego y trata Lucas de explicar, como un buen historiador y médico, ordenar las historias y las ideas y pueda dejarse un referente de lo que el Espíritu Santo estaba haciendo. Ya estudiamos las dos primeras partes de este capítulo, estos párrafos grandes, en la lección anterior o en el estudio anterior, y hoy vamos a estudiar las dos últimas partes. Por eso he puesto la parte C, donde Saulo está en Damasco y en Jerusalén. Y esto lo vamos a ver desde el 20 hasta el 31. Y la cuarta parte, la parte D, Pedro es usado por Dios para obrar en milagros, y esto sería desde el 32 hasta el 43. A medida que yo paso las diapositivas van a salir los títulos de cada subdivisión del párrafo. Versículo 20 al 22, Saulo se quedó unos días con los creyentes en Damasco, y el 20 continúa así.
Y enseguida, dice el texto, enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas, diciendo: Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Pablo estaba predicando, o sea, entraba a las sinagogas y esto era un asunto muy interesante. ¿Por qué? Porque el contexto es, hace poco, unos días, pasaron 3 días o 4 días, él estaba enojado con la iglesia cristiana. Él fue a las sinagogas de Damasco para coordinar cómo podría arrestar a los cristianos en Damasco. Él tuvo cartas especiales que le daban autoridad para hacer, juntamente con la guardia del templo, hacer atrocidades. Dice el texto que hemos leído anteriormente, los arrastraba del cabello o los agarraba del cabello y él permitía, y él veía esto, hombres y mujeres, los metía a la cárcel simplemente porque eran cristianos, porque tenían fe, no porque les faltaba fe, sino porque tenían fe. Y el texto decía que él ardía en ira, en cólera, efervescencia, que quería destruir a toda persona que se llamaba cristiano o cristiana. Estaba tan enojado, y él lo hacía desde su perspectiva religiosa judía. Él decía: estos cristianos están atentando contra la fe judía. Y él decía, en su mente del judío es: oye Israel, Jehová uno es. La unidad del único Dios, él lo tenía muy en claro. Y que venga una persona como Jesús y se diga que es Dios, esto lo tomaban como politeísmo. Decían: no puede haber 2 dioses, hay un solo Dios, y estos están atentando a mis hermanos judíos, los están convirtiendo para el cristianismo, y eso está mal. Eso era el pensamiento de Pablo. Por eso es que les decía anteriormente, uno puede estar, miren, intencionalmente con el deseo de hacer algo bueno, pero en la realidad está equivocado. Hay muchas personas en este contexto donde dicen: yo soy religioso 100% de la fe que me enseñó mi papá, mi mamá, mi abuelito, mi tatarabuelito, y voy a morir con esa fe. Tú puedes estar, miren, con esa intención de querer hacer lo correcto y buscar a Dios a través de los sacramentos, buscar a Dios a través de la tradición de la iglesia, pero cuando tengas un encuentro con Jesucristo, como lo tuvo Pablo, te vas a dar cuenta que estabas equivocado. Porque la verdad nos hace libres, porque la verdad es una persona, y es Jesucristo. Y si las doctrinas que la tesis católica sostiene deben de estar sustentadas bíblicamente, pues las vamos a creer y deberíamos de creerlas como cristianos, y no deberían de llamarnos los hermanos apartados o los renegados o simplemente los protestantes, porque realmente nosotros queremos estudiar la Biblia como estamos haciéndolo versículo por versículo, y si queremos ver esos sacramentos, o si queremos ver la doctrina del purgatorio, o si queremos ver todo lo que hablan respecto al pecado, la salvación, la Virgen y todo lo demás, deberían tener un sustento bíblico claro, pero sabes que no lo hay. Y muchas personas están como Pablo, buscando sí a Dios, pero están en el lugar incorrecto, en el lugar equivocado, y no están buscando al Dios de la Biblia, sino al Dios de la religión. Y Pablo va a cambiar su manera de ver a Jesucristo, al Dios Trino, al Dios Padre, al Dios Hijo y al Dios Espíritu Santo. Inmediatamente que él se convirtió, Ananías puso la mano sobre él y las escamas de sus ojos cayeron, y él recibió sanidad y dijo: me voy a bautizar. Esa es una evidencia de que tú has sido convertido, y no tan solo convencido de la fe, no tan solo convencido del cristianismo, sino que te has convertido. Y Dios busca siempre que las personas se conviertan, no solo que se convenzan. Y esto es una de las características: quiero ser bautizado. Así como más adelante vamos a ver un soldado que se quería matar porque los presos escaparon, y ahí estaba, los discípulos le dijeron: no lo hagas. Y él dijo:
conoció al Señor, le dijo, tú y tu casa serán salvos, le dijeron los discípulos, y él dijo, ya, ¿qué más tengo que hacer? Bautízate. Es de madrugada, 3 de la mañana, y él dijo, no importa la hora que sea. Él y toda su casa y su familia se bautizaron. Y Pablo hizo. ¿Y cuál es la segunda característica que vemos en este capítulo? Pablo estaba predicando. Cuando una persona es convertida, predica el evangelio, predica las buenas noticias, no se queda callado, quiere contar esta buena noticia a sus familiares, amigos o a cuanta persona encuentra. Por esto, solo Dios puede cambiar las metas o las intenciones del corazón del hombre. Solo Dios pudo hacer esto con la vida de Pablo. Y luego dice, él es verdaderamente el Hijo de Dios. Esto es lo que decía Pablo. Antes él estaba en contra de Jesucristo, pero dice, ahora Él es Dios, Él es el Mesías. Y esto es lo que yo digo, el estricto monoteísmo de Pablo estaba siendo redefinido. ¿Por qué? Porque ahora entendía que Jesús, el carpintero, al que habían crucificado en la cruz y al que habían juzgado injustamente, es Dios. Porque ese título, Hijo de Dios, viene desde el Antiguo Testamento y solo es para quien es el Mesías. Y el Mesías es Dios. Ven como el cambio de decir solamente el Padre, Yahvé, no, ahora es Jesucristo, los dos. Y se va a dar cuenta que el Espíritu Santo también es Dios y Él va a hablar y va a desarrollar estas doctrinas en sus próximas cartas. Pero acá estamos viendo el comienzo de Pablo. Sin Pablo, sin el propósito que Dios tenía para Pablo, no tendríamos más casi la mitad del Nuevo Testamento que escribió Pablo. Todas esas cartas son escritas por Pablo. Romanos, Gálatas, Efesios, Tesalonicenses, Filemón, Primera y Segunda de Timoteo, Colosenses. O sea, Pablo escribe muchas cartas. Sin él, sin este comienzo, sin este concepto redefinido, sin cambiar esa mentalidad doctrinal, sin que no hubo ese cambio, realmente no hubiéramos nosotros tenido, mejor dicho, el Nuevo Testamento. Pero quien hizo este milagro fue Jesucristo. Solo Dios puede cambiar el corazón del ser humano. Nos toca orar. Si tú tienes una persona que le has hablado del Evangelio, que ha escuchado el Evangelio, a quien tú estimas, yo te digo, ora. No te canses de orar porque Dios tiene sus propósitos en medio de esta situación. Versículo 21. Dice, todos los que oían quedaban asombrados sobre Pablo. Miren, porque él predicaba. ¿No es este el mismo hombre que causó tantos estragos entre los seguidores de Jesús en Jerusalén? Se preguntaban. ¿Y no llegó aquí para arrestarlos y llevarlos encadenados ante los sacerdotes principales? Por supuesto que eso hacía Pablo, porque una vida cambiada y transformada por el poder de Dios causa asombro a los que están alrededor de él. Pero una vida que aparenta cambio no causa asombro, sino desilusión. Yo digo que aparenta cambio porque puede ser que vaya a la iglesia, puede ser inclusive que se bautice, puede ser inclusive que conozca algunos versículos de la Biblia o unas canciones, pero no ha sido convertido. Y una persona convertida es aquel que cambia su mentalidad, sea doctrinal o su mentalidad referente al pecado, sus deseos frente al pecado y no le gusta ya las cosas del mundo, ni las cosas pecaminosas como la vida sexual que no alaba a Dios, como las mentiras, el engaño, el fraude y muchas otras cosas que ofenden y atentan contra Dios, porque ya sus deseos han cambiado inclusive para el alcohol, el trago, las fiestas y todo. Esa persona que ha sido convertida ya no lo quiere para su vida y cambia su intención, su deseo de decir, eso no lo quiero en mi vida. No estoy buscando intencionalmente esto, por lo tanto, cambia su voluntad y por consecuencia, cambia sus acciones, porque ha sido convertido. Pero el que ha sido convencido o el que aparenta conversión, causa desilusión, porque no vive conforme a los mandamientos de Dios. Versículo 22. Dice, la predicación de Saulo se hacía cada vez más poderosa y los judíos de Damasco no podían refutar las pruebas de que Jesús de verdad era
el Mesías. ¿Y cómo los convencía Pablo cuando estaba predicando? Obviamente él era un experto en el Antiguo Testamento y decía, todas las profecías apuntan a Jesús, Él es el Mesías. De esto habló David, de esto habló Moisés, de esto hablaron los profetas. Y los judíos no podían hacerlo. ¿Y qué pasó? Versículo 23 al 25, Saulo escapa de Damasco. 23, poco tiempo después unos judíos conspiraron para matarlo. 24, día y noche vigilaban la puerta de la ciudad para poder asesinarlo. Pero a Saulo se le informó acerca del complot. Así que mientras Saulo predicaba y como ya no hallaban, se acabó su defensa, diríamos, de ellos, ¿no? Pues lo único que buscaron es el asesinato. Esto es triste porque muchas veces las personas religiosas, he conversado y a veces a mí me gusta conversar con personas que realmente han leído la Biblia. Estoy hablando de, a veces hay seminaristas o catequistas y sí me gusta hablar con ellos porque dicen, vamos a tal versículo, mira qué dice tal versículo, mira, hablemos. Pero a veces hay personas que ni han leído la Biblia y dicen, yo soy católico, o esta es mi religión, y se encierran y es difícil. Y cuando ya no puede más refutar la verdad bíblica, se enojan contra ti. Se enojan contra tu persona, la familia o la iglesia cristiana y se te han lavado el cerebro. Es porque ya no tienen argumentos. Y porque ya no tienen argumentos, su única salida es el enojo, la agresividad. Pero no tienen la humildad para reconocer, decir, probablemente esté equivocado. Muéstrame en la Biblia, déjame ver esos versículos. Por eso te digo, a veces las personas que están buscando a Dios con estudios, me gusta hablar porque podemos ir a través de la Biblia. Así que a Pablo lo quisieron matar. ¿Y qué pasó? El versículo 25 dice, de modo que durante la noche algunos de los creyentes lo bajaron en un canasto grande por una abertura que había en la muralla de la ciudad. El perseguidor ahora es perseguido. El que daba miedo, ahora tiene miedo y tiene que salir por una canasta, así como estamos viendo. Qué interesante, cómo tenemos una expresión, se voltea la torta, ¡plog! O mejor dicho, cómo las cosas cambian de la noche a la mañana solo por el poder de Dios. Solamente lo puede hacer Dios. El perseguidor llega a ser perseguido, pero perseguido por su fe, no porque le faltaba fe, por su fe. Versículo 26 al 30, Saulo en Jerusalén con la iglesia y es enviado a Tarso. 26 dice, cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de reunirse con los creyentes, pero todos le tenían miedo. No creían que de verdad se había convertido en un creyente. Ellos pensaron, esto es trampa, ¿no? Esto es como un espía que se está metiendo entre los cristianos para agarrarnos ahora y nos va a llevar. No le creían. ¿Cómo puede ser que este hombre, que estaba así de brazos cruzados y estaba asentando la cabeza cuando estaban apedreando a Esteban, y él estaba agarrando la ropa y estaba tranquilo viendo cómo Esteban estaba muriendo apedreado, lleno de sangre y con la cabeza así toda rota y que le estaban haciendo esto? Él estaba viendo cómo hombres y mujeres eran arrastrados a la cárcel. Un hombre cruel. ¿Cómo puede haber un cambio? La gente no le creía. Era lógico, era normal. Pero cuando el texto dice que vino a los discípulos, no significa que fue inmediato. Pareciera que Lucas nos los pone así, ¿no? Oye, estaba predicando, se escapó por la canasta y ahora, se fue a Jerusalén. No, aparentemente ahí habían pasado entre 18 hasta 36 meses más tarde. O sea, un año y medio o 3 años. ¿Cómo así? Miren, vamos a leer Gálatas 1:15 al 24, su testimonio. Dice, pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Miren, Pablo ya después de años dice, Dios me escogió a mí antes en el vientre de mi madre. Luego le agradó revelarme a su Hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. Cuando esto sucedió, yo no me apresuré a consultar con ningún ser humano. Ojo, por eso no significa que fue inmediatamente donde los apóstoles. 17. Tampoco subí a Jerusalén para pedir consejo de los que eran apóstoles antes que yo. En cambio,
Fui a la región de Arabia y después regresé a la ciudad de Damasco. Se fue a Arabia. 18. Luego, 3 años más tarde, fui a Jerusalén para conocer a Pedro y me quedé 15 días con él. Por eso digo, pasaron 36 meses o 3 años. El único gran apóstol que conocí en esos días fue Santiago, el hermano del Señor. Ojo, otra vez dice que Jesús tuvo hermanos de carne y sangre. 20. Declaro delante de Dios que no es mentira lo que les escribo. Después de esa visita me dirigí al norte y a las provincias de Siria y Cilicia. Y aún así las iglesias en Cristo que están en Judea todavía no me conocían personalmente. Todo lo que sabían de mí era lo que la gente decía. ¿Y qué decían? Él, que antes nos perseguía, ahora predica la misma fe que trataba de destruir, y alababan a Dios por causa de mí. Eso entonces sucedió del versículo 25 al 26, hay ese tiempo, y más adelante les voy a explicar en otro estudio cómo fue la cronología en la vida de Pablo. Versículo 27. ¿Qué pasó entonces después de esos 3 años? Entonces Bernabé se lo llevó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino a Damasco y cómo el Señor le había hablado a Saulo. También les dijo que en Damasco Saulo había predicado con valentía en el nombre de Jesús. Y aquí tenemos algo muy interesante. Mientras los apóstoles tenían miedo y la gente decía, no, de repente es hecho espía, ¿no? Alguien así y nos quiere confundir. Vemos que Bernabé era un hombre diferente, un cristiano diferente. ¿Y quién era este Bernabé? Recuerden que su nombre Bernabé significa consolador o hijo de consolación. O en arameo pudo haber significado hijo de profecía. Probablemente en hebreo, hijo de Nebo. Y recuerden que él fue un líder en la iglesia primitiva en Jerusalén, amigo y compañero después de misiones de Pablo. Eusebio, que es un padre de la iglesia, dice que fue uno de los 70 de Lucas capítulo 10. Así que mientras nadie le creía a Pablo, tenemos a Bernabé. Bernabé que vio el potencial de Pablo. Bernabé que dijo, sí, él no se sabe si estuvo cuando él predicaba, pero era de fuente confiable, que él dijo, predicó con valentía hasta el punto de que tuvieron que bajarlo en una canasta. Bueno, él conocía esto de la vida de Pablo y él estaba convencido de que él sí se había convertido. Mientras que los demás tenían dudas, él estaba convencido. Por esto digo que necesitamos más cristianos como Bernabé en la iglesia, que vean el potencial de las personas que son cuestionadas por muchas razones. No podríamos negarlo a los demás que, bueno, tenían sus dudas. Obviamente tenían sus dudas porque era un perseguidor, era un hombre cruel. Pero Bernabé tenía ojos llenos de gracia. Hermanos, en la vida hay muchas personas que han caído, que han tenido problemas de muchas formas. Han tenido un pasado totalmente cuestionable. Han tenido una vida cuestionable. Y a veces vienen a la iglesia y le decimos, no, mira su cara, mira ese rostro. No, mira cómo viste, mira. Y a veces tenemos estos estereotipos formados en nuestra cabeza y ponemos estigmas a las personas, ya sea por su pasado, ya sea por su aspecto, ya sea por X razones cuestionables, no voy a definir, pero necesitamos tener ojos llenos de gracia. El pastor Chuck siempre decía, yo prefiero equivocarme en la gracia que equivocarme en el legalismo. A veces hay personas tan legalistas que quieren ver a las personas que van a ser aceptadas para el ministerio tal como ellos piensan que debe ser. ¿Esto qué significa? Un buen corte de cabello, un buen porte, un buen trato, con su Biblia en la mano y que, quieren que cumplan requisitos que son humanos y a veces son legalistas cuando unas personas han pasado situaciones difíciles y les ponen una cruz y dicen, no, esta persona no. Pero Bernabé no fue así. Y no quiero vivir así tampoco yo personalmente. El pastor Chuck decía, me gusta reparar esos motores que no sirven. Repararlos y van a volver a funcionar y sí van a servir.
Nuestro deseo en Calvary Chapel es reparar a esas personas que en otros lugares quizás no sirvan, pero acá en la iglesia de Calvary Chapel Arequipa servirán. Y luego van a funcionar, y luego vamos a ver sus frutos, porque así como Bernabé necesitamos esos cristianos en la iglesia, que traigan al cuestionable, pero que vean el potencial. No es que se aprovechen, porque también hay de todo, ¿no? Pero obviamente tienen que mostrar esos frutos dignos de arrepentimiento y poco a poco serán insertados en el cuerpo de Cristo, como fue en el caso de Pablo. Versículo 28. Así que Saulo se quedó con los apóstoles y los acompañó por toda Jerusalén, predicando con valor en el nombre del Señor. 29. Debatió con algunos judíos que hablaban griego, pero ellos otra vez trataron de matarlo. Esa cultura, ¿no? Lo único que quería era matar, no sé. Esto era increíble. 30. Cuando los creyentes se enteraron, lo llevaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso, su ciudad natal. Por eso que narra. Tengo este mapa de los viajes de Pablo y ahí está Tarso marcado con rojo. ¿Y dónde está Jerusalén? Ahí con una flecha roja sale a Cesarea y de ahí lo mandaron a Tarso para que se quede. Tarso, en Tarso, ahí en esas universidades de Tarso se destacaban mucho las universidades por la filosofía, la retórica y la legislación. Así que ahí Pablo fue educado y obviamente sabemos cuál fue el proceso. No fue inmediato, fue poco a poco para insertarse en la misión de Dios. Cuarto, 31. Saulo cesa la persecución y las iglesias de la región se fortalecen. Dice el 31, la eclesía, entonces tuvo paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Se fortalecía y los creyentes vivían en el temor del Señor. Y con la ayuda del Espíritu Santo también creció en número. Miren, Lucas narra entonces en este versículo la paz en todas las iglesias, el crecimiento y el desarrollo de las iglesias, el consuelo del Espíritu Santo. Qué distinta a la persecución del capítulo 8, versículo 1. O sea, la iglesia, hermanos, en la iglesia siempre hubo problemas, pero Dios suplió toda necesidad. Debemos recordar eso. Lucas está narrando, sí, en este momento hay persecución porque se escribió entre el 63 y 70, pero también ya hubo persecución. Confiemos en el Señor. El Señor nos sacó, el Señor nos ayudó. Por eso digo, conocer la historia o recordar nuestra historia. Yo siempre uso esto cuando estoy en problemas y ahora tengo problemas, ¿no? Con la salud de mi mamá y siempre digo, tú, Señor, fuiste fiel y siempre fuiste fiel por muchos años de mi vida. Yo lo único que puedo ver en mi vida es su fidelidad. ¿Por qué dudar ahora de su fidelidad, de su amor? ¿Por qué dudaría? Sé que el Señor está conmigo, el Señor es fiel. A veces nos hace bien recordar un poco la historia para poder entender cómo obra Dios. Y aquí termina, hermanos, este párrafo de Pablo y luego va a hablar del 9:32 hasta el capítulo 10:48 va a hablar ahora de otro asunto Lucas. Vamos a ver cuál sería el contexto a partir de ahora. Primero, el libro de Hechos inicia la transición de Pedro a Pablo y los capítulos 9:31 hasta el 12:25 demuestran el detalle del ministerio itinerante de Pedro. Vamos a ver esto. B. Esta sección trata con Pedro que está en Lida, vamos a ver esto, en Jopa o Jope, en Cesarea y en Jerusalén, y ahí están los capítulos y los versículos que van a narrar esto, pero va a estar en estas 4 ciudades. C. Esta sección trata de la confrontación entre la misión a los gentiles y la comprensión de Pedro como cabeza del grupo apostólico. Todo eso lo va a narrar ahora Lucas. O sea, el relato de Cornelio, encima de esto, con el contexto, Lucas lo va a repetir 3 veces en esta sección porque él quiere resaltar el ministerio o la misión de Dios a los gentiles. Muy bien, entonces, D. Pedro es usado por Dios para obrar en milagros y del 32 al 35 Pedro sana a Eneas en Lida. Mientras tanto, Pedro viajaba de un lugar a otro y descendió a visitar a los creyentes de la ciudad de Lida. ¿Dónde queda Lida? Tengo a Jerusalén marcado con un punto rojo y ahí queda Lida. Este era una ciudad que servía
como un lugar de descanso, de cruce, porque Jopa era el puerto y esto era como un lugar en el camino para los negociantes. Ahí llegó Pedro. Versículo 33. Allí conoció un hombre llamado Eneas, y el nombre Eneas significa alabanza. Y ahí estaba este hombre, quien estaba paralizado y postrado en cama hacía 8 años. Y así que Pedro lo ve a Eneas en su cama. 34, Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y enrolla tu camilla. Al instante fue sanado y Eneas se levantó. Otro paralítico, otra persona con discapacidad, otra sanidad, otro milagro. Dios obrando con milagros a través de la vida de Pedro. El Espíritu Santo está haciendo esto para que la iglesia se consolide. Porque Dios hace milagros para que la iglesia se consolide, para que la fe se fortalezca o para extender el evangelio. ¿Y cómo funcionó en este momento? Versículo 35 nos dice: entonces todos los habitantes de Lida y Sarón vieron a Eneas caminando. ¿Y cuál fue el resultado? Y se convirtieron al Señor. Dios usa la sanidad, los milagros, para el avance de su obra o para evangelizar en este caso, para que la gente vea el poder sobrenatural de Dios y las personas se conviertan. Pero muchas veces usa esta enfermedad o los problemas o la muerte inclusive para que la fe se fortalezca, porque sé que mi esperanza no es para esta vida sino para la vida futura. Dios obra como Él le da la gana, porque eso simplemente se llama soberanía. Aunque suene un poco tosco o brusco, la soberanía es: Dios hace lo que le da la gana con sus criaturas, con su creación, porque Él la creó y Él es el Dios soberano. Pero la soberanía no anda sola, la soberanía está también con la bondad de Dios, con el amor de Dios, con la gracia de Dios, con la misericordia de Dios. Al final Dios es bueno y sabe lo que es bueno para nosotros. En este momento, a este hombre, Eneas, de 8 años estar en una cama, Pedro viene y a través del Espíritu Santo Dios decide sanarlo. Pero ¿para qué lo sanó? Para que la gran mayoría de ese pueblo de Lida o Sarón se conviertan, lleguen a conocer a Jesucristo. Y ese fue el propósito de la sanidad. Dios no va a sanar a todos. Dios no va a librar de la muerte a todos, como en el caso de Esteban. Dios no lo libró de la muerte. Un hombre fiel, santo, firme, que predicaba, que era lleno del Espíritu Santo, y no lo libró. Pero libró a otros, como está librando a Pablo. Tuvieron que bajarlo de una canasta. Ahora lo está librando porque todavía los propósitos de Dios no están terminados con Pablo. Todavía no ha escrito el resto del Nuevo Testamento. Así que voy a preservar su vida. Y lo va a librar no solo una vez, muchas veces a Pablo. Hasta que el año 67 ya no lo libró más. Nerón lo capturó y lo decapitó. Le cortó la cabeza a Pablo. No lo libró más. Porque Dios tiene sus propósitos y porque sabe que esta vida, lo que vivimos aquí, no es el fin, no es la meta para el cristiano. La meta para el cristiano es estar adorando por toda la eternidad con el Señor en el cielo. Así que esta vida a veces simplemente nos retiene aquí para que no se cumpla ese paso siguiente, que es la glorificación de la vida del cristiano. Y Dios puede sanar o no puede sanar. Y si sana, tiene propósitos divinos. Y si no sana, tiene propósitos divinos. Y si libra de la muerte, tiene propósitos divinos. Y si no libra de la muerte, tiene propósitos divinos. Por eso el profeta decía: los caminos del Señor no son como nuestros caminos, y sus planes y sus pensamientos no son como nuestros pensamientos. Son más altos, muchos más altos de lo que nosotros pensamos. Pero en este momento, este milagro sirvió para que ellos se convirtieran. Tuvieron que tener fe. Dios les mostró la fe a través de esta sanidad, pero también tenían que arrepentirse, porque el mensaje de Pedro siempre era arrepentirse. Por eso digo, no puede haber conversión
sin arrepentimiento y fe. Versículo 36 al 38. Pedro es buscado para ver el caso de Dorcas que había fallecido. Había una creyente en Jope que se llamaba Tabita, y en griego es Dorcas. Ella siempre hacía buenas acciones a los demás y ayudaba a los pobres. ¿Y dónde queda entonces Jope? Miren, el mapa que tengo va de Lida, ahora va a Jope. Jope es un puerto, hoy día se llama Jaffa. Cuando ustedes vayan a la Tierra Santa van a poder ver este puerto, que es muy bonito. A mí me encantó ver todo esto. Ahora, Tabita o Dorcas, su nombre en hebreo significaba Tabita, pero el nombre en griego era Dorcas, y ambos simbolizaban la gracia y belleza de esta mujer Dorcas, que tenía un buen corazón para ayudar a los más necesitados. Y Dorcas también es el nombre, ustedes saben, de mi esposa, ¿no? 37. En esos días se enfermó y murió. Y lavaron el cuerpo para el entierro y lo pusieron en un cuarto de la planta alta. ¿Por qué hicieron eso de lavado? El lavamiento, hermanos, era típico de la preparación judía del cuerpo para el entierro. Por ejemplo, en Jerusalén, un cuerpo debería ser enterrado el mismo día, pero fuera de Jerusalén, el entierro podía retrasarse hasta por 3 días. Y ahí lo tuvieron a Dorcas lavada en esa parte alta, en ese cuarto. ¿Qué sucedió? 38. Pero los creyentes habían oído que Pedro estaba cerca en Lida. Entonces mandaron a 2 creyentes a suplicarle: por favor, ven tan pronto como puedas. Versículo 39 al 42. Pedro ora y Dorcas es resucitada entre los muertos. Dice el texto: así que Pedro regresó con ellos y tan pronto como llegó, lo llevaron al cuarto de la planta alta. El cuarto estaba lleno de viudas que lloraban y le mostraban a Pedro las túnicas y demás ropa que Dorcas les había hecho. O sea, aparentemente usaban la ropa que Dorcas había hecho para ellos, y que eran 2 tipos. Normalmente las mujeres, ropa interior y ropa externa. Se me extraño este punto, pero Dorcas hacía estas cosas. 40. Pero Pedro les pidió a todos que salieran del cuarto. Luego se arrodilló y oró, volviéndose hacia el cuerpo, y dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos. Cuando vio a Pedro, se sentó. ¿Cómo es este momento de Pedro de ver a Tabita que está muerta? 41. Él le dio la mano y le ayudó a levantarse. Después llamó a las viudas y a todos los creyentes y las presentó viva. Hermanos, esto es otro milagro de resucitación. 42. La noticia corrieron por toda la ciudad y muchos creyeron en el Señor. Otra vez, Pedro ratificando lo que Dios quiere hacer: sanar o dar vida a los muertos, pero con un propósito especial aquí, evangelístico, para que muchos puedan creer en Jesucristo como su Señor y Salvador. Como les dije, si miramos un solo versículo, si observamos solamente este versículo, podríamos decir: sí, Dios va a sanar y Dios va a aún resucitar a los muertos. Pero tenemos que ver toda la carta, todo el testamento, toda la Biblia, para hacer una buena hermenéutica, que significa interpretación correcta de la Biblia o la sana doctrina. Muchas veces Dios no sanó. Muchas veces Dios no devolvió a la vida a muchas personas, como en el caso de Esteban. Sigo con el caso de Esteban porque es el libro de Hechos, pero a Pablo sí le devolvió la vida. Vamos a ver más adelante cuando apedrearon a Pablo y lo dejaron muerto. Personalmente pienso y creo que fue muerto basado en el texto que vamos a estudiar, pero Dios le dio la vida, porque todavía no había terminado de cumplir su propósito en este mundo. Así que tú y yo tenemos nuestra vida segura en el Señor. ¿Y eso qué significa? Que el Señor, el día que decida llevarme a mí, lo hará. Me librará muchas veces, como me ha librado muchas veces de la muerte, en accidentes o en circunstancias difíciles. Pero llegará el día que me dirá: Efraín, ahora sí te quiero. Ven para acá, a tu mansión. Deja tu cabaña, no sé, ¿no? Tu casita, y vente a tu mansión.
El Señor sabe, el Señor conoce y Él tiene propósitos especiales que a veces no lo entendemos, pero más tarde lo entenderemos. Dios obra de maneras increíbles para que Él sea glorificado, aunque sea dar vida o usar la muerte para su gloria. Versículo 43. Pedro se quedó a vivir con Simón en Jope. Y Pedro se quedó mucho tiempo en Jope, viviendo con Simón, un curtidor de pieles. Esta es la casa de Simón el curtidor, y ustedes la pueden visitar cuando vayan a la Tierra Santa. Ahí en inglés dice House de Simón, y es el curtidor. Uno puede visitar en este lugar llamado Jope, en este pueblo. Te tomas tu cafecito y todo lo demás lo puedes disfrutar. Pero, ¿cómo cambia la mentalidad? Un judío estando en esta casa de un curtidor. ¿Quién es un curtidor de pieles? De animales muertos. Entonces, para un judío no era tan sencillo por las cuestiones de purificación, pero Pedro va a tener ahora, encima de estar en este lugar, una visión, y eso lo vamos a ver más adelante. Así que no te pierdas el próximo estudio a la misma hora por el mismo canal, como decimos. Vemos dos hombres siendo utilizados para cumplir la misión de Dios. Me gustaría terminar con 4 conclusiones. Primero, la conversión es evidenciado por un cambio de mentalidad referente al pecado, un cambio de deseos y un cambio de actitudes correctas hacia la voluntad de Dios. Si hay esto en tu vida, has sido convertido. Si no lo hay, has sido convencido nada más. Número 2. Dios es el Dios de segundas oportunidades. Y es mejor equivocarse en la gracia que equivocarse en el legalismo. 3. Dios usa los problemas para ver personas convertidas y no tan solo convencidas. Y número 4. Dios tiene propósitos en cada milagro, como en el caso de Dorcas, y otros propósitos en el caso de Esteban. Él es Dios soberano y sus planes no son como los nuestros. Así que descansemos en esa soberana voluntad de Dios, como Pablo decía en Romanos 12:2, que seamos transformados en nuestra mente, que no nos conformemos a lo que dice el mundo, a lo que es el mundo, sino seamos renovados, transformados para entender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ya sea en la vida o en la muerte, en la salud o en la enfermedad, en el problema o a veces en la paz y la tranquilidad. Dios sabe y solo nos toca confiar. ¿Estás pasando problemas? ¿Estás pasando situaciones difíciles? Confía. Confía. Y siempre decimos, cuando no entiendes por qué suceden las cosas, recurre a lo que sí entiendes. Él es soberano. Él está sentado en su trono, Él tiene control, Él te ama, Él es tu Padre, Él es tu Salvador, Él es tu Señor, Él te ha santificado, Él te ha justificado, Él tiene una morada para ti. Esto sí lo entendemos. Y terminemos orando, dando gracias a Dios. Señor, muchas veces no entendemos por qué pasan las cosas, pero sí entendemos que tu amor nunca va a cambiar sobre nosotros, que tu gracia va a estar siempre para nosotros, que tú, Señor, siempre restauras, que tú, Señor, siempre perdonas, que tú, Señor, eres el Dios soberano, que tú tienes todo en control, que estás sentado en tu trono y reinas. Sabemos, Dios, que la vida eterna es la seguridad que nosotros tenemos de ir para allá, porque somos tus hijos, porque nos has perdonado, nos has lavado, nos has transformado, nos has convertido, has hecho todos estos milagros. Pase lo que pase, Señor, en este día, pase lo que pase en estos meses, que nuestra confianza absoluta esté en ti. Y sí queremos ver milagros, y sí queremos ver, Señor, tu gloria, pero queremos someternos y sujetarnos a tu voluntad, a lo que tú decidas, Señor. Y gracias por estos hombres que hoy nos enseñan también que predicar el Evangelio, que seguir cumpliendo tu misión es labor de todo convertido, todo hijo de Dios. Que tu gracia esté con nosotros, Señor. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Dios te bendiga, y si deseas ser parte apoyando económicamente esta iglesia, pues ahí sale cómo. Nos vemos en el próximo estudio.